Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Emanuel y amigos que nos escuchan. Hoy vamos a continuar con la exposición de la declaración de fe que tenemos como Iglesia Bíblica Emanuel, considerando como guía la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos a considerar esta enseñanza de acuerdo a lo que hemos estado mencionando en los domingos anteriores, pero permítame iniciar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu bondad y misericordia al revelarte a nosotros de manera especial a través de tu palabra, la cual puede darnos luz y alumbra nuestro camino, mucho más en las circunstancias en las cuales vivimos actualmente como sociedad. Queremos rogarte que puedas dirigirnos en todo lo que vayamos a mencionar con respecto a esta enseñanza, que tu buen espíritu pueda darnos la sabiduría y a su vez también sostenernos en todo este tiempo mientras tu palabra es expuesta. Ayúdanos a exponerla, ayúdanos a oír también y ayúdanos a aplicar todo lo que sea necesario para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habiendo considerado la semana anterior, de manera breve, el capítulo 1, párrafo 1 de nuestra declaración de fe como iglesia local, resumen en el cual hablábamos de la necesidad de las Sagradas Escrituras y también mencionamos algunos atributos que resaltan de la misma, como la única regla digna de confianza para conocer a Dios y su voluntad para el hombre, reconociendo también claramente que Dios ha cesado aquellas otras formas y maneras de revelación que en otros tiempos el Señor utilizó para dar a conocer sus propósitos a su pueblo. Ahora, siendo Cristo su revelación especial máxima, ha dejado a su iglesia su verdad de manera escrita, para que pueda ser preservada y transmitida de manera más segura, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias. Siendo esto así, consideraremos el día de hoy los párrafos 2 y 3 del capítulo 1 de nuestra declaración de fe, los cuales enfatizarán en la identidad de las Sagradas Escrituras. En ese sentido es importante realizarnos algunas preguntas que trataremos de responder brevemente a través de esta declaración. Nos preguntaremos cuáles son las Santas Escrituras, cuál es la descripción de los libros que conforman la revelación escrita de Dios, qué es el canon, quién determinó el canon, cómo sabemos que esos son los libros. Esperamos poder responder estas interrogantes a través de esta exposición breve sobre lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y que en nuestra declaración de fe resume este tema de manera muy relevante para nuestro tiempo y en el contexto también como lo fue y lo ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia. Hay muchos temas profundos que son considerados ahora que evidentemente no podríamos profundizar en todos aquellos asuntos. Algunos los veremos de manera sencilla, de manera breve, tratándonos de enfocar en lo que queremos explicar el día de hoy. Capítulo 1 de las Santas Escrituras, párrafo 2 y 3, que hablan sobre su identidad. Dice el párrafo 2, bajo el nombre de la Sagrada Escritura, o la palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son estos. Del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, la canción de Salomón o Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel,
Daniel, Oseas, Joel, Amos, Agrías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles, la Epístola de Pablo a los Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, a Tito, a Filemón, la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Santiago, la Primera y Segunda Epístola de Pedro, la Primera, Segunda y Tercera Epístola de Juan, la Epístola de Judas y, por último, la Revelación o Apocalipsis, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Esto menciona el párrafo 2 del capítulo 1 de nuestra declaración de fe de las Santas Escrituras, y el párrafo 3 menciona: los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Un aspecto importante para mencionar antes de responder las interrogantes planteadas es recordar siempre el contexto en el cual fue escrita la Declaración de Fe de 1689. Hemos expresado en anteriores ocasiones con respecto a la importancia del uso de una confesión de fe, que éstas surgieron casi siempre a lo largo de la historia de la Iglesia como una respuesta a los errores o herejías que surgían cada cierto tiempo. En tal sentido, un aspecto histórico del contexto previo a la edición de la Declaración de Fe de 1689 es que se había llevado a cabo por el catolicismo romano un denominado concilio, con el nombre de Concilio de Trento. Esto se llevó a cabo entre 1545 y 1563, donde de varios asuntos acordados contra los principios protestantes, se aprobó también un decreto que ubicaba a un conjunto de libros judíos antiguos, conocidos como apócrifos, que en su traducción apócrifos es algo escondido u oculto, o también conocidos para ellos como deuterocanónicos, lo que significa un segundo canon. Entonces, en este concilio, ellos realizan una aprobación de un decreto en la cual este conjunto de libros antiguos judíos los ponen a la par de los libros que ya conformaban el canon bíblico. Es decir, en este decreto el concilio determinó que este conjunto de libros tenían la misma procedencia y autoridad para ser añadidos al canon bíblico. E incluso ellos pronunciaron un anatema contra aquellos que no aceptaran este decreto. Por lo tanto, lo que fue decidido en este concilio a través de este decreto es añadir a lo que hasta ese momento y hasta ahora nosotros reconocemos como el canon bíblico. Lo que hicieron ellos fue añadir ese conjunto de libros antiguos judíos, poniéndolos a la par o dándole la misma autoridad que tenían los escritos que conformaban el canon bíblico. En resumen, este era uno de los motivos por los cuales los editores de la Confesión de Fe consideraron necesario mantener a través de estos párrafos una declaración de cuáles son aquellos libros que reconocemos como la palabra escrita de Dios y cuáles no son. Por lo tanto, entraremos a una de las primeras preguntas planteadas. ¿Cuáles son las Santas Escrituras? ¿Cuál es la descripción de los libros que conforman la revelación escrita de Dios? Nuestra declaración describe enfáticamente, como mencionamos, bajo el nombre de la Sagrada Escritura o la palabra de Dios escrita,
están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son estos, y los hemos mencionado hace un momento. Y luego pasa a enumerarlos, y en resumen, estos 66 libros que fueron mencionados son los que conforman la Sagrada Escritura o la palabra escrita de Dios. 39 libros del Antiguo Testamento, siendo probablemente de los últimos libros escritos, el de Nehemías y Malaquías, aproximadamente 400 años antes de Cristo. Luego hubo un periodo de silencio de parte de Dios, donde no hubo profeta que hable por 400 años, hasta el periodo del Nuevo Testamento, cuando empieza el relato con Juan el Bautista como el profeta que anunciaba el camino del Señor. Ya en el Nuevo Testamento son considerados 27 libros. Entonces estamos hablando de 66 libros que son los que conforman la Sagrada Escritura o el canon bíblico, o son los que conforman la palabra de Dios escrita. Determinar esto es sumamente importante y fundamental, porque como aprendimos en el párrafo número 1, aquellos libros que reconozcamos como las Sagradas Escrituras serán a los cuales les daremos la autoridad divina sobre nuestras vidas e iglesia. Reconocer y definir esto fue importante para los editores de la Declaración de Fe de 1689 y también es importante para nosotros en la actualidad. Aunque no estamos sujetos a un gobierno o decreto que nos diga cuál es la Biblia que debemos de usar o cuáles son los libros que debemos de usar, es necesario estar conscientes y claros de cuáles son aquellos libros o escritos divinos que serán nuestra autoridad y única regla suficiente, segura e infalible. Por tal razón, la última parte del párrafo 2 que leímos de la Declaración de Fe mencionaba: todos los cuales, por la inspiración de Dios, todos los cuales son dados por la inspiración de Dios para ser la regla de fe y vida. Nuestra declaración afirma que todos estos libros, es decir, los 66 que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento, están inspirados por Dios y deben ser la regla de fe y vida. Según de Timoteo 3, 16 y 17, que es un texto que hemos mencionado, pero permítame leerlo en una versión estándar inglesa, pero en español, menciona lo siguiente, esta traducción: toda la Escritura es exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea competente, equipado para cada buen trabajo. Sproul afirma que cuando Pablo dice que toda la Escritura es inspirada o exhalada por Dios, técnicamente está diciendo que la Escritura es inspirada por la boca de Dios de donde se origina. Estas palabras, es decir, las que se encuentran en los 66 libros, son el estándar, la regla de lo que debemos de creer y cómo debemos de vivir. La frase regla de fe y vida no es una nueva declaración o un concepto diferente, sino que es algo que ya se está reiterando, aunque de forma más abreviada. Eso ya fue mencionado en el párrafo primero del capítulo 1, cuando dijimos que las Escrituras son la regla o la única regla de todo conocimiento salvador, fe y obediencia. Entonces, alguien podría decir: hermano, ya sabemos que esos son los libros, ¿no cree que están exagerando? La pregunta inmediata sería: ¿cuáles, hermanos? ¿Cuáles son los libros que la conforman? Quizás haya algo de silencio luego de presentar esta pregunta, pero no es algo que podemos asumir, no es algo que podemos tomar a la ligera o dar por sentado. Necesitamos declarar como iglesia cuáles son los libros que conforman el canon bíblico. Con esto no quiero decir que vayamos inmediatamente a leer toda nuestra Biblia o a aprendernos de memoria los 66 libros, aunque quizás esa sería una buena meta a considerar, pero a lo que nos estamos refiriendo es al hecho de que como iglesia local
nuestra declaración de fe reconoce cuáles son aquellos libros a los cuales llamamos Santa Escritura, lo cual es importante para nuestra identidad, pero también de ayuda contra los errores, herejías o sectas religiosas. Veamos algunos ejemplos breves de esto. En el tiempo de la Reforma, Martín Lutero, mientras presentaba defensa contra algunas doctrinas erradas que los católicos romanos enseñaban, estos oficializaron, como ya mencionamos, por medio del Concilio de Trento, ellos añadieron los libros apócrifos. Pero esta añadidura de estos libros apócrifos al canon de la Biblia fue una respuesta a Lutero, quien pedía pruebas bíblicas de sus prácticas y doctrinas extrañas que ellos enseñaban. Lo que Lutero había dicho es que si no le convencen con la Escritura, él no podía retractarse de lo que había planteado. Por lo tanto, lo que hicieron ellos es responder a través de este Concilio de Trento y particularmente responder a Lutero añadiendo aquellos libros apócrifos para luego decir, parafraseando, Lutero, ¿quieres pruebas bíblicas? Bueno, abre la Biblia. Evidentemente, ahora la Biblia católico-romana con sus libros añadidos, abre la Biblia y lee en 2 de Macabeos 12:45, o lee en Tobías 12:9, textos de esos libros judíos antiguos que hablan sobre las ofrendas a los muertos para ser perdonados, o de la limosna que libra de la muerte o que purifica. Entonces ahora ellos tenían un argumento, entre comillas, bíblico para ellos, para responder a Lutero. Por lo tanto, así es de importante, o así fue de importante para los editores de la Declaración de Fe, definir y establecer cuáles son los libros que conforman la Sagrada Escritura y cuáles no. Nosotros no estamos muy alejados de esa necesidad. En nuestro contexto actual hay diversos grupos religiosos o sectarios que aunque utilizan la Biblia, su reconocimiento de esta como la máxima autoridad divina difiere mucho de la fe histórica genuina. Jan Paulsen, un expresidente de los adventistas, mencionó lo siguiente: el mensaje histórico del santuario basado en las Escrituras y apoyados por los escritos de Elena White siguen siendo el fundamento hermenéutico sobre el cual nosotros como iglesia colocamos todo tema de fe y conducta. Esto expresó este expresidente de los adventistas, donde él habla de que los escritos de Elena White eran el apoyo para la Escritura, y no solo eso, sino que la Escritura y los escritos de Elena White eran el fundamento hermenéutico. En otras palabras, era aquella base sobre la cual ellos iban a determinar su fe y su conducta. Quizás ahí podemos entender un poco por qué ellos guardan ciertos aspectos alimenticios, porque guardan el sábado y algunos otros aspectos en sus prácticas, porque su regla de fe y conducta no es solo la Escritura, sino escritos adicionales. De la misma manera, los testigos de Jehová, ellos dicen que es necesario asociarse con la organización de Dios, lo que ellos dicen, la organización de Dios, y seguir sus reglas. Y uno de los principios que sostiene este grupo religioso es que la Biblia no puede ser entendida por sí sola. Por ejemplo, considerando una porción de la revista The Watchtower, o el Atalaya, como la conocemos, publicada en 1910, en septiembre de 1910, donde se discutía el tema de los estudios bíblicos escritos por el fundador de ese grupo religioso, Charles Russell, como una guía, menciona lo siguiente: si los 6 volúmenes de los estudios bíblicos son prácticamente la Biblia, organizada bajo tópicos, con referencias bíblicas, entonces podemos nombrar estos estudios como la Biblia organizada. En otras palabras, estos estudios, estos comentarios de Charles Russell,
no son meramente comentarios de la Biblia, sino que más bien la Biblia en sí. Para ellos, los comentarios de su fundador con respecto a la Biblia tenían muy alta estima y, por decirlo así, tal estima como la misma Escritura. Por lo tanto, por algunos de estos motivos, y hablando de nuestro contexto y habiendo mencionado el contexto brevemente de los editores de la Confesión de Fe de 1689, es relevante y es importante que nuestra declaración afirme que todos estos libros, es decir, los 66 libros que conforman el Antiguo y Nuevo Testamento, están inspirados por Dios y deben ser la regla de fe y la vida. Solo estos libros tendrán autoridad divina sobre las conciencias de los creyentes. Ningún otro libro, escrito o comentario tendrá esa característica. Por lo tanto, eso es con respecto a cuáles son las Santas Escrituras y cuál es la descripción de los libros que la conforman. Pero otra de las preguntas que habíamos hecho es ¿qué es el canon bíblico? Cuando hablamos del canon, podemos hacerlo por lo menos en dos sentidos principales. Cuando hablamos de canon, se refiere a la lista de libros inspirados por Dios que la Iglesia ha recibido. Ese sería un sentido. La lista de libros inspirados por Dios que la Iglesia ha recibido. Pero también hay otro sentido que tiene que ver con el significado de la palabra en sí. El canon describe la idea de una regla o vara de medición. El término canon, en su traducción, significa vara para medir o una regla. Metafóricamente, la palabra ha venido a significar norma o medida de la verdad religiosa. Pero veamos un ejemplo breve de esto. Quienes han tenido la oportunidad de asistir a un lugar donde un sastre, hemos podido ver quizás que este sastre tiene dentro de sus implementos de trabajo una vara de medir, y la cual le va a servir para sus especificaciones o medidas de los trajes que realiza. Esa es su norma. Esa es su regla. O también quienes han podido quizás ir a alguna ferretería. Hemos visto que en algunas ferreterías existen en las vitrinas o han puesto en las vitrinas como algún tipo de vara o medida marcada donde lo que hacen es acercar el implemento o el objeto que desean medir y eso les sirve como su vara o su regla de medición. Por lo tanto, este canon, cuando hablamos del canon, se reconoce como una regla para medir. Ya en el sentido más específico, cuando hablamos de la lista de libros que componen la Biblia, o la norma escrita de los libros inspirados, reconocida por la Iglesia y que son autoridad para ella. James White trata amablemente lo que significa la palabra canon y menciona lo siguiente. Canon se refiere a un estándar o norma. En este caso, la regla, estándar o canon se refiere a qué libros están inspirados o exhalados por Dios, qué escritos están inspirados y cuáles no. White también afirma, el canon es una función de la escritura misma. El canon no es solo una lista de libros, es una declaración sobre lo que se inspira. El canon fluye del trabajo del autor de las escrituras y este es Dios mismo. Hablar del canon, fuera de hablar de lo que respiró Dios, es hablar tonterías. Canon no es hecho por el hombre. Canon está hecho por Dios. Es el resultado de la acción de su inspiración divina. Lo que es exhalado por Dios es canon, lo que no es exhalado por Dios no es canon. Así de simple. Canon es una función de la inspiración divina y habla de un atributo de la Escritura. Eso es lo que tiene que ver con respecto a lo que significa el canon como tal y cuando hablamos del canon bíblico. Entonces, una se refiere a una lista de libros inspirados por Dios que la Iglesia ha recibido y también describe la idea de una regla o vara de medición. Lo opuesto a canon o a canónico es apócrifo.
apócrifo o oculto, como ya mencionamos. Y esto de apócrifo, que es opuesto al canon, son libros que se presentan como que fueran inspirados, pero no lo son, siendo esto reconocido por el pueblo de Dios. Queda fuera. El catolicismo romano tiene los libros apócrifos, o los reconocen como inspirados, junto con los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que ya mencionamos. Los libros apócrifos se escribieron básicamente en su mayoría durante el periodo intertestamentario, es decir, desde aproximadamente desde el 400 a.C. hasta la llegada de Cristo. Estos libros apócrifos son Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, el resto de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, con la epístola de Jeremías, la canción de los 3 santos hijos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Esto es lo que reconocen ellos como libros. Estos escritos fueron llevados a cabo en el periodo de silencio de Dios, son escritos humanos, libros históricos que el catolicismo romano incluyó dentro del canon, o pretendió hacerlo. Por lo tanto, eso sería lo opuesto, ¿no? Los libros apócrifos. Pero también preguntémonos por qué los libros apócrifos no deben ser considerados autoritativos, o por qué no deben ser considerados dentro del canon. Bueno, ellos mismos dicen no ser autoritativos. Dentro de algunos relatos de estos mismos libros hay expresiones de que ellos mismos no son autoridad. Pero también los judíos no consideraban a estos libros antiguos, a estos libros históricos, no los consideraban como inspirados. También no eran considerados, los libros apócrifos no eran considerados como escritura por Jesús o los apóstoles. Ellos nunca hicieron referencia a ninguno de estos libros, y a su vez también algunos de estos libros contienen enseñanzas que contradicen la verdad de Dios o contradicen las enseñanzas que la Biblia describe. De entre eso, como ya mencionamos, la oración por los muertos, las indulgencias o algunos otros aspectos más. Por lo tanto, son palabras escritas por hombres y no son palabras salidas de la boca de Dios, y el único valor para nosotros debe ser para estudios lingüísticos quizás o investigativos. No quiere decir que los apócrifos no tengan valor histórico, cultural o literario, lo pueden tener. La declaración de 1689 y nuestra declaración no dice que uno no puede leer los libros apócrifos, o tampoco dice que no tienen ningún valor. Pero los libros humanos no son suficientes, ciertos o infalibles como una regla de fe y obediencia salvadores. Eso sí no son. Aunque los apócrifos son declarados por el catolicismo romano como canónicos, es decir, que forman parte del canon, junto con el resto de la Biblia, eso no lo aceptamos porque ellos no tienen autoridad, es decir, el catolicismo romano, ninguna iglesia, ningún concilio tiene la autoridad para hacer esa declaración. Lo que afirmamos es, como mencionamos, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Una pregunta también que planteamos al inicio es, ¿quién determinó el canon? La respuesta breve y sencilla y clara es Dios. Dios lo determinó. Ningún hombre, concilio, iglesia tiene esa autoridad para decir este libro sí es, este no es, este libro carta no es o sí, este me gusta o este no me gusta, este es para la actualidad o está pasado de moda. No. La iglesia no tiene esa autoridad para determinar el canon bíblico. De hecho, si la iglesia tuviese esa autoridad para determinar cuáles son los libros y cuáles no, eso pondría a la iglesia en una autoridad superior a la autoridad de las Escrituras, lo cual no es correcto. Más bien, la iglesia se somete a la autoridad de las Escrituras,
por el mismo hecho de que Dios es quien determinó cuál es el canon que iba a ser entregado a la iglesia. Por lo tanto, la participación de la iglesia es solamente recibir los libros y reconocer su procedencia divina. La iglesia no le otorga ni autoridad ni inspiración a los libros que conforman el canon. La iglesia reconoce su autoridad e inspiración divina y se somete a ella. Con respecto a la autoridad de las Escrituras hablaremos en la siguiente semana cuando consideremos los párrafos 4 y 5 de nuestra declaración. Entonces, ¿quién determinó el canon? Enfáticamente decimos, Dios lo determinó. Dios determinó cuál es el canon bíblico y la iglesia lo que hace es reconoce esa autoridad e inspiración divina y se somete a ella. Pero también nos preguntamos, ¿cómo sabemos que esos son los libros? Bueno, la iglesia acepta los libros como autoritarios porque son inspirados por Dios. Son directamente de Dios, sin error, y por lo tanto, su cualidad muy inspirada son regla de la fe y la vida. ¿Cómo sabemos que esto fue así? Esa determinación procede de Dios mismo, como hemos mencionado, a través de su misma palabra escrita, es decir, lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento certifica lo que Dios ha dicho en el Nuevo Testamento. Y lo que Dios ha dicho en el Nuevo Testamento también certifica lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. La autoridad para determinar esto, de saber cuáles son los libros, se encuentra en la Sagrada Escritura misma, porque Dios lo ha determinado así. Pero veamos un poco cómo esto se fue dando brevemente a través del canon del Antiguo Testamento y del canon del Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, la colección más temprana de las palabras de Dios, podríamos decir que fueron los 10 mandamientos. Leemos en Éxodo 31:18, en su última parte, que fueron dadas las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y estas tablas fueron puestas en el arca y representaban el pacto de Dios con Israel. Estas palabras de Dios crecieron a través del tiempo. Moisés escribió palabras adicionales que fueron depositadas también en el arca. Y podríamos decir con la misma autoridad que las tablas de piedras anteriores. En Deuteronomio 31, 24 al 26 menciona: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Josué también añadió a estas palabras de Dios y de Moisés. En Josué 24:26 menciona: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Más tarde otros hombres agregaron a estas palabras. Por ejemplo, en 1 Samuel 10:25 menciona: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y en 1 Crónicas 29:29 menciona: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Y Jeremías 32 también menciona: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Como mencionamos, probablemente los últimos libros que se escribieron fueron Nehemías y Malaquías del Antiguo Testamento. Luego del año 435 a.C. no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento luego de esos libros. Esto mismo lo podemos ver incluso en los libros apócrifos. La literatura judía sabía que las palabras de Dios habían cesado después de estos últimos libros. Por ejemplo, en Primera de Macabeos 4, 45 y 46, espero que nadie esté buscando esto en su Biblia, pero menciona lo siguiente: y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo en lugar apropiado,
hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían de hacer con ellas. Es una evidencia clara que incluso esos libros de literatura judía o históricos reconocen que Dios había cesado de hablar a través de sus profetas durante todo ese tiempo. Eso es con respecto al Antiguo Testamento. También en lo referente al Nuevo Testamento podemos ver algunos indicios de esto. Jesús y los apóstoles citaron diferentes porciones del Antiguo Testamento, en aproximadamente casi unas 300 veces citaron el Antiguo Testamento, es decir, los 39 libros, pero nunca citaron ninguna porción de los libros apócrifos. Este canon, es decir, el Nuevo Testamento, inicia con los escritos de los apóstoles, a quienes se le había entregado la habilidad por el Espíritu Santo de recordar las palabras y hechos de Jesús y exponerlos de manera correcta para las generaciones futuras. Juan 14:26 menciona: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16:13 y 14 menciona: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Además, estos apóstoles de la iglesia primitiva reconocen una autoridad semejante a la de los profetas del Antiguo Testamento. Esto es claro, por ejemplo, en los sermones de Pedro y Pablo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2 menciona: para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y también 1 Corintios 14:37 menciona: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que están haciendo aquí es poniendo a la par las palabras dichas por los profetas del Antiguo Testamento en la misma autoridad o nivel, por decirlo así, de las palabras expresadas por los apóstoles. Romanos 2:16 también menciona al apóstol Pablo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y Gálatas 1:8 y 9 menciona: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pedro además también nos deja claro que él veía las palabras de Pablo como semejantes a las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:16 menciona: casi en todas sus epístolas, Pedro, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro compara las epístolas de Pablo con igual autoridad a las otras escrituras, es decir, al Antiguo Testamento. Si las palabras de Pablo eran similares a las de los profetas del Antiguo Testamento, entonces deben pertenecer al canon, y lo que la Iglesia hace es reconocer aquello. Otro ejemplo de esto es cuando Pablo cita otras escrituras, por ejemplo en 1 de Timoteo 5, 17 y 18 menciona: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La primera cita que toma Pablo es de Deuteronomio 25:4. Pero la segunda cita no aparece en ningún libro del Antiguo Testamento. Sin embargo, aparece en los escritos de Lucas. Casi exactamente las mismas palabras que menciona en Lucas 10:17. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, para Pablo, al mencionar esto a Timoteo, él usa una porción del Antiguo Testamento en Deuteronomio 25:4 y usa también las expresiones
de Lucas, y cabe recordar que Lucas no era un apóstol como tal, pero alguien que estaba siendo utilizado, fue usado por el Señor e inspirado por él para también escribir uno de los evangelios. Entonces Pablo lo que hace es reconocer las palabras de Lucas en igual autoridad que las palabras de Moisés. Por lo tanto, este libro, en este caso el relato de Lucas, el Evangelio de Lucas y también los relatos de los Hechos de los Apóstoles, era un libro considerado dentro del canon de las Escrituras, como lo tenemos ahora. Debía tener autoridad divina. Por lo tanto, la Iglesia lo que hace es, dirigido por los apóstoles, lo que hacían era reconocer y preservar aquellos libros que iban reconociendo que eran divinos, inspirados por Dios y que tenían que ser incluidos en el canon. En general, estos son algunos aspectos que podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en lo referente a este asunto. Hay muchos temas que se pueden considerar con respecto al canon de la Escritura, es un tema muy amplio. Quizás hoy no vamos a abordar todo por cuestiones de tiempo, queremos enfocarnos en nuestra declaración de fe. Hay mucho que podemos aprender del canon bíblico. Sin embargo, es importante que podamos resumir, como hemos mencionado hasta ahora, esta explicación. Es importante reconocer como iglesia local claramente cuál es la identidad de las Sagradas Escrituras, cuáles son aquellas Sagradas Escrituras, cuáles son aquellos libros que la conforman y a los cuales vamos a darle aquella autoridad sobre nuestra fe, sobre nuestra vida y lógicamente en la iglesia lo mismo. Sin embargo, alguien podría pensar ahora mismo, y es algo que he estado considerando, ¿cómo me ayuda esto que hemos escuchado con respecto a la identidad de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo esto puede ayudarme en las circunstancias que estamos viviendo actualmente como sociedad? ¿Cómo esto puede darme consuelo en medio de tanto dolor y desesperanza? Aunque pudo haber sido un asunto bastante teológico, y a veces quizás usa términos un poco complejos, pero he pensado mucho también en aquello y no quisiera solamente llenar las mentes de conocimiento, sino que también esto sea aplicado al corazón. Y para eso quisiera mencionar dos aplicaciones de manera breve. Los creyentes que se congregan en nuestra iglesia local pueden afirmar su convicción en la identidad de la palabra de Dios. Cada vez que abramos nuestras Biblias, especialmente ahora que como sociedad atravesamos circunstancias muy lamentables, hermano y hermana, podemos venir confiadamente a este libro que contiene la palabra escrita de Dios para nosotros, para la iglesia, para enseñarnos, para exhortarnos, corregirnos, para consolarnos, para enseñarnos a vivir la manera que Dios demanda de sus hijos, lo cual traerá gloria a su nombre, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo. Hay muchas noticias lamentables, buenas o malas cada día. Hay estadísticas alentadoras o estadísticas nefastas. Hay promesas de los gobernantes que se cumplen o no. Pero los creyentes verdaderos, la iglesia de Cristo, no puede ni debe poner su confianza en aquellas noticias. Eso es relativo. Solo tenemos algo seguro, suficiente e infalible. Su palabra. Los 66 libros que le expresan, donde están sus promesas y sus juicios ciertos y verdaderos, en los cuales debemos de confiar siempre. Así que iglesia, el tener clara cuál es la identidad de la palabra de Dios no puede hacer otra cosa más que darnos una esperanza cierta y verdadera. Nuestra fe no está fundada en algo ficticio, sino en algo real que ha procedido y viene de Dios mismo, de su corazón, de su palabra, y lo que ahora tenemos resumido, o lo que ahora tenemos expresado en lo que conocemos como la Biblia. Aquellos 66 libros que fueron inspirados por Dios y que tienen autoridad sobre nuestras vidas y que pueden traer mucha paz, descanso y esperanza en medio de este mundo tan conflictivo. Pero también
aquellos no creyentes que quizás puedan escuchar esta enseñanza. Gracias por mantenerse aún y quizás están preguntando, ¿y cuál es mi posición? Yo quisiera preguntar más bien a aquellos que quizás todavía no conocen al Señor, ¿de dónde sacaste tu idea de Dios? Lo que tú piensas con respecto a quién es Dios, ¿de dónde procede? ¿De una religión, tradición o de tu imaginación? ¿De un libro de metafísica, de los pensamientos de un autor famoso, de la filosofía? Es importante que medites en esto, porque si tu noción del único Dios verdadero no proviene de las Santas Escrituras que Dios ha dado o ha inspirado, lo más seguro es que no lo conozcas. Probablemente has creado un Dios conforme a tu imaginación, que no es el Dios que se revela en la Biblia. Amigo, tú necesitas de manera urgente conocerle. El Dios de las Escrituras se ha revelado como un Dios santo y justo. Ha dicho en su palabra de nosotros, los hombres que estamos separados de Él por causa de nuestros pecados. No hay forma de acercarnos a Él por medio de obras humanas. Pero también ha dicho y ha prometido en su palabra enviar a su Hijo, como lo hizo, para salvar a los hombres de esa condición. Eso ocurrió hace aproximadamente 2000 años atrás, tal como lo prometió. Él vino a vivir aquella vida perfecta que tú y yo no podemos vivir y que su ley demanda. También vino a hacer ese sacrificio perfecto al morir en una cruz y derramar su sangre en reemplazo de nosotros para que alcancemos perdón de nuestros pecados. Y hoy, primer día de la semana, que celebramos cada domingo su resurrección y su victoria sobre el pecado y la muerte. Esto es lo que dice su palabra con respecto a Dios y a nosotros. ¿Tú crees esto? Solo hay una forma para acercarnos a este único Dios santo y justo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y una esperanza verdadera. Amigo que nos escuchas, que el Señor te ayude a creer, que puedas venir en fe y arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Que Dios nos ayude. Amén.